Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Ok, por ahí vi algunos mensajes. Bueno, por ejemplo, Víctor es uno de ellos. Eh, Dígame, ¿qué tiene de duda y le ayudo de una vez? Me confundí en el procedimiento de esos dos problemas. La ¿De verdad, matemáticas financieras ajá, o de economía matemática? no era de la matemática financiera, de la aplicación de las progresiones. El primero y el segundo. Puede decir que me confundí, tuve que tocarlo, pero la verdad no, me iba por Ok, otro lado y no me da resultado. muy bien. Entonces, a ver, déjenme aperturar la lista. Ah, ok, gracias, Miguel, por avisarme. Ok, a ver, entonces, a ver, voy a anotar el primer problema y lo voy a resolver. Insisto, si ustedes tienen dudas, entonces me dicen. A ver. Oh, ya estaba en la presentación, ¿cierto? A ver. A ver, espérame tantito porque creo que no fue la que estoy proyectando. Ya, ahora sí. Entonces pueden ver dónde está como una especie de cuaderno. Sí, sí se ve. Ok, Sí, gracias. maestro. Gracias, qué amables. Entonces, bueno, déjenme aquí poner apoyo en tarea. Ok. A ver, se supone que tenemos el siguiente problema. Dice, he adquirido una deuda en la cual se maneja sobre una progresión aritmética, de tal manera que el quinto mes se paga 13 pesos y el décimo mes pago 31. ¿Cuánto pagaré a los 2 años? Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos, y déjenme aquí lo voy a poner en términos de una ecuación, si es una progresión aritmética, ok, tendríamos que el quinto mes, es decir, se está manejando por meses, entonces nosotros podemos decir que A subíndice 5 es igual a 13. Y tendríamos nosotros que, dice el décimo mes, entonces el término 10 también lo tenemos. Término 10 se paga 31. La pregunta es, ¿cuánto pagaré a los 2 años? Recordamos que si está por meses, entonces en un año hay 12 meses, por lo tanto, en 2 años habrá 24 meses. Por lo tanto, tendríamos nosotros que calcular el término 24. Ese es el que nos están pidiendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí es claro a dónde quiero llegar? Sí, hasta este instante. Ok. Bueno, para eso vamos a utilizar nuestra fórmula de la sucesión aritmética y dicha fórmula es la siguiente. Déjenme aquí, voy a colocarlo en otro color. Ok, tendríamos que A subíndice n es igual a A subíndice 1 más D por n menos D. Así tendríamos la fórmula que también aparece en nuestra respectiva asignación, ¿sale? Entonces, primero vamos a sustituir todo lo que nosotros conocemos con respecto al mes 5. Entonces, ojo, eso significa que tendríamos nosotros que sustituir cuando n es igual a 5 en esta parte. Por lo tanto, nos quedaría del siguiente modo. A ver, déjenme ponerlo aquí. A subíndice 5 y déjenme ponerlo en otro color. Y vamos a sustituir en la fórmula lo que tendríamos aquí. Por lo tanto, tendríamos aquí A subíndice 5 es igual a 1 no lo conocemos, la D tampoco. Aquí el N si lo conocemos es 5. Por lo tanto, nos quedaría igual a subíndice 1 más 5D menos D. Aquí hay un 1 aunque no se escriba y esto me quedaría igual a subíndice 1, 5 menos 1 me queda más 4D. Y entonces yo puedo afirmar
que el término 5, ya sustituyendo el valor, sería aquí 13, es igual a A1 más 4D. Y entonces ya tengo un primer planteamiento sobre esta ecuación. ¿Dudas hasta aquí con respecto a lo que acabo de hacer? Porque hasta ahí vamos bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos ahora a sustituir qué sucede con el término 10. Entonces también voy a utilizar otro color. Entonces voy a utilizar color naranja, por ejemplo. Y bueno, aquí vamos a sustituir todo lo que se refiera al término 10. Ojo, acá déjenme modificarlo. Término 10 es igual a 31. Y entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme aquí, voy a colocarlo. Sería A subíndice 10 es igual a subíndice 1 más D, y si conocemos el valor de la N, es 10, menos, y tendríamos aquí D. Esto va a ser igual a subíndice 1 más 10D menos 1D, y esto se vuelve como A subíndice 1 más 10 menos 1, me queda 9D. Por lo tanto, tendríamos aquí que el término 10 va a ser igual a subíndice 1 más 9D, ¿vale? Entonces tendríamos aquí nuestras dos respectivas fórmulas. Vamos a formar un sistema de ecuaciones, ¿vale? Entonces, bueno, anótenlo por favor hasta aquí. Si hay alguna duda, así por muy mínima que sea, no se la queden. Ustedes díganme, yo les ayudo sin ningún problema, ¿sale? Sí, muchas gracias. De nada. Háganme saber nada más de favor cuando hayan finalizado. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. ¿Nos da un minutito, por favor, Sí, maestro? claro. Avíseme nada más en cuanto haya finalizado, porfis. Ya, maestro. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Insisto, si alguno de ustedes requiere más tiempo, nada más avisen. Ok, bueno, entonces prácticamente lo que tenemos aquí, déjenme duplicar diapositiva, tendríamos, déjenme borrar estas ecuaciones. Y tendríamos aquí dos ecuaciones que dependen de A1 y de D.
Evidentemente, necesitamos nosotros hallar quién es el término primero y quién es la D. Para ello, déjenme aquí, voy a voltear la ecuación, es decir, la voy a leer al revés. Por lo tanto, nada más el leerla al revés implica que va a ser A1 más 4D es igual a 13. Y por otro lado, tendríamos nosotros, híjoles, aquí se me olvidó sustituir a 10, pero sabemos que va a ser 31. Entonces, ojo, nos quedaría aquí como A1 más 9D es igual a 31. Ahí ya lo tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a primero a tomar la ecuación que ustedes quieran y vamos a despejar, en este caso, A1. A1 le estorba 4D, está sumando, pasaría restando, menos 4D. Ahora, para la ecuación que no hemos utilizado, en lugar de colocar A1, vamos a colocar, a ver, déjenme ponerla en otro color. Vamos a colocar, en lugar del término A1, voy a colocar su despeje, que es 13 menos 4D, quedando de la siguiente forma. A ver, tendríamos aquí esta ecuación. Déjenme aquí, voy a sustituir el valor de A1, que es 13 menos 4D. Aquí lo voy a escribir. Y vamos a simplificar términos semejantes. En este caso sería el menos 4D y el 9D. 9 menos 4 me quedaría aquí 5D más 5D es igual a 31. Y ojo, aquí lo que tendríamos que hacer es justamente despejar el valor de la D. A la D le estorba el 5 y le estorba el 13. El 13 está sumando, pasaría restando y tendríamos nosotros que nos va a quedar como 5D es igual a 31 menos 13. Perfecto, entonces aquí lo que hacemos es hacer la respectiva diferencia y me quedaría, en este caso, 18. Muy bien, perfecto. Reitero, si tienen alguna duda, pueden preguntarme sin ningún problema. Y bueno, tendríamos aquí que nos va a quedar que la D le estorba el 5, está multiplicando, tendría que pasar con la operación contraria, que sería 18 entre 5, por lo tanto, tendríamos nosotros que nuestra respectiva variable D nos quedaría como, aquí podemos utilizar calculadora sin ningún problema, nada más hay que tener en cuenta el ocupar los decimales involucrados, ¿sale? Entonces, cuando nosotros calculamos esa división, nos quedaría 18 entre 5, tendríamos que va a ser igual a 3.6. Entonces ya tendríamos el valor. Lo que hacemos finalmente para hallar el valor de A1 es regresar a este despeje que hice. Por lo tanto, tendríamos nosotros, a ver, aquí anoto el despeje y vamos a anotar su respectiva sustitución. Entonces tendríamos 13 menos 4 multiplicado y en lugar de la D escribo su igual, que en este caso sería 3.6. Recordemos que ya habíamos visto en la parte de economía matemática, tendríamos ya nosotros la parte de la jerarquía de operaciones y primero multiplicamos 4 por 3.6 y esto nos quedaría 14.4. Y tendríamos al final que va a ser A1 es 13 menos 14.4. Tendríamos nosotros que va a ser 13 menos 14.4. Nos quedaría menos 1.4. Y ya tendríamos el primer término. Ahora, no hemos concluido porque al final no nos están pidiendo el valor de la D. Es decir, la D significa cuánto estoy pagando mes con mes. Es decir, en este caso de la deuda, pago mes con mes esa parte, 3.6 pesos, pero aclaro, no nos están preguntando eso ni tampoco cuánto pagué al inicio, sino que nos está preguntando cuánto se paga a los 2 años. Entonces, anótenlo por favor hasta aquí y avísenme en cuanto hayan finalizado para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh?
Ya, maestro. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar. Insisto, no hay que perder la generalidad en el hecho en el que nuestra fórmula como tal, a ver, dejen aquí, lo voy a poner de color verde, A subíndice 1 es igual a menos 1.4 y el valor de la D es igual a 3.6. Déjenme borrar todo esto. Ujú. Ok, y no se nos olvide nuestra fórmula que tenemos de modo general. A ver, déjenme aquí anotarla. Ya tenemos justamente los valores que necesitábamos. Y entonces en esta fórmula vamos a sustituir, quedando de la siguiente forma. El A1, entonces coloco aquí, menos 1.4, ahí está, más D. Pero D vale en este caso 3.6. Ahí está, menos 3.6. Y ojo, ya tenemos como que nuestra fórmula completa, pero ahora nos está pidiendo qué sucede después de los dos, o no, perdón, a los 2 años. Entonces, en este caso, lo que hacemos es aquí en el valor de la n, vamos a sustituir por 24, porque recuerden que como va por meses, en 2 años hay 24 meses. Y aquí ponemos el número 24. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos para poder encontrarlo. Y recuerden, primero, por la jerarquía de operaciones, hacemos la multiplicación de 3.6 por 24, lo cual nos quedaría 86.4. Por lo tanto, si hacemos primero, a ver, vamos a hacer primero las operaciones de los negativos. Entonces, ojo, nos quedaría aquí 86.4 menos, recuerden que en los negativos signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Entonces, 3.6 tendríamos que sumarle 1.4 y se queda igualito. Entonces, a 3.6 más 1.4 nos quedaría 5. Y bueno, finalmente tendríamos nosotros que 86.4 menos 5 y ya lo ponemos en unidades monetarias, hacemos la resta, 86.4 menos 5 nos quedaría 81.4. Y esto es lo que pagaré a los 2 años, ¿vale? No sé si hasta aquí lo hemos comprendido o de pronto pues sí tenemos como las dudas. No, profe, ya está claro. Creo que era la misma fórmula del tercer problema. Ah, ok, ok. Sí, recuerden, nada más es sustituir. Y Sí, sobre eso, pues es nada profe. más encontrar los términos que nos faltan. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. No sé si, bueno, con eso se resuelve el primer problema, pero el otro es muy similar. Nada más lo voy a proyectar y voy a dar la idea de cómo se va a resolver. A ver, déjenme sacarle una captura y lo pongo en la presentación original. Ah, pero no me va a dar el espacio. A ver, tengo una mejor idea. Déjenme aquí, voy a colocar aquí la continuación. Muy bien, déjenme seleccionar. Ok, de aquí va para acá. Ahí está. Bueno, entonces déjenme pegar el otro problema. Nos dice lo siguiente. Como no he pagado una membresía de películas en línea a inicios de octubre, me han cobrado intereses por día, de tal manera que sigue una progresión aritmética. Al día 7, es decir, aquí yo tendría A subíndice 7 es 8 y a los 14 días, es decir, tendríamos que a 14 se paga 29 y la pregunta es ¿cuánto pagaré al término de octubre? Recordemos que octubre como tal tiene 31 días. Ojo, aquí la parte de lo que se cobra es por día, no se respeta que si de pronto, pues ya estamos en fin de semana y no se cobra, no, por día. Entonces lo que nos está pidiendo es el término 31 o el 31º, ¿sale? Entonces ahí ya tendríamos
todo lo que respecta, o bien los datos son muy parecidos hacia este problema. No sé si con eso soy más claro, Víctor. Sí, ya con esto sí puedo sacar el problema. Ok, Muchas gracias. perfecto. De nada. Ok, los demás, por favor, háganme saber si tienen alguna pregunta. No, maestro. Ok. Ok, muy bien. Ok, terminado de anotar y ahorita continuamos. Bueno, en lo que van anotando, déjenles platico. Voy a iniciar con la materia de economía matemática porque tenemos que ver la parte más pesada de esto, que es justamente el hecho de definir máximos y mínimos. Porque lo que vimos nosotros en la clase anterior fue justo el hecho de nos daban un cierto modelo no lineal, nos decían cómo encontrar ciertos valores y posteriormente nos solicitaban la gráfica y sobre la gráfica hacíamos un análisis de qué es lo que estaba pasando o el comportamiento de dicha función. Yo les había comentado en la clase anterior que si bien es cierto, es válido que empecemos a sustituir, no siempre es lo óptimo porque quizás no estamos considerando todos los casos, pero hay una herramienta en la economía matemática llamada la derivada, que con la derivada nosotros ya sin hacer tantos cálculos podemos determinar cuál va a ser un comportamiento a futuro o en qué momento si pensamos, por ejemplo, en una función de ganancia, ustedes que son del rama de la economía y administración, si pensamos en un problema de ganancia, ¿en qué momento vamos a dejar de tener cierta ganancia? Y entonces sobre eso hacemos como ciertos ajustes a nuestro modelo a fin de no quebrar. Claro, esto lo hacen muchas compañías conocidas como Coca-Cola, es una de ellas, en que analizan ciertos modelos si son convenientes para la empresa o no. Y en caso de no serlo, entonces toman como ciertas decisiones con respecto al mismo. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, en temporada navideña, Coca-Cola baja demasiado su demanda, porque mucha gente, como por el mismo clima, no consume Coca-Cola, sino lo que hace es consumir bebidas un poquito más cálidas, como un té, un punch, por ejemplo, que es lo tradicional. Entonces, por esa razón, Coca-Cola, su estrategia de mercado fue crear que tú colecciones el osito, que colecciones el trenecito o el carrito o ya saben que siempre, cada año Coca-Cola lanza una promoción con respecto a, ahora en este junta las tapitas y cámbialo por, no sé, de pronto un bonito osito de plástico, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias las hacen no porque tengan tanto espíritu navideño, bueno, esperemos que así sea, pero en realidad lo que se esconde es porque en Navidad y en época donde tenemos el invierno, baja mucho la adquisición de la Coca-Cola porque todos prefieren tomar otro tipo de bebidas que sean un poquito más acorde a la temporada. Entonces, créanlo, por esa razón es que necesitamos esa herramienta para que si de pronto en algún futuro ustedes, independientemente de dónde vayan a trabajar, puedan crear sus propios modelos o puedan hacerlo, ya ven que lo vimos nosotros en econometría, cómo podemos ajustarlo con una línea y sobre eso hacer ciertas inferencias, ¿vale? Entonces voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguno de ustedes me comente. Lo contrario, ahorita corrijo aquí, lo voy a poner tarea de matemáticas financieras, ya saben, aquí siempre le pongo la etiqueta, pero vamos a iniciar entonces con economía matemática. Entonces, aclaro, vamos a poner como título análisis profundo de los modelos no lineales. Entonces les decía, esto surge de la necesidad en que si de pronto nosotros tenemos una función arbitraria, ahí ya la tendríamos, una función arbitraria, en la cual
ya dijimos ciertas cosas con ciertos valores, pero no siempre son los mejores porque podemos correr el riesgo de no considerar todos los mayores posibles. Entonces, para eso, para el análisis profundo, y déjenme tomar aquí un cuadro de texto. Ok, déjenme poner tamaño 18. Lo voy a poner en color azul. Ok. Bien. Para los modelos no lineales, consideramos en un análisis profundo, espérame. La herramienta, ahorita lo ajusto, la herramienta de la derivada. Entonces, fíjense bien, ¿cómo está eso de que tenemos que utilizar la herramienta de la derivada? Bueno, pues vamos a definir a la derivada de la siguiente manera. Entonces, fíjense bien, la derivada es un ente algebraico que utilizamos para bajar el orden, y entiéndase el orden como disminuir el exponente de una función. Aquí aclaro, la función puede ser de costos, de lo que ustedes quieran, ¿sale? Para ello necesitamos definir ciertas reglas que nos ayuden a entender su proceso. Ok, bueno, fíjense bien, déjenme poner aquí. La derivada se denota como, y tenemos dos formas de denotarla. La primera es, vamos a ponerlo así. Bueno, déjenme ponerlo así. Supongamos que se tiene una función, y déjenme poner la función que sería en este caso f de x. Ya ven que yo les dije que para el análisis iba a colocar de las tareas, todos se iban a iniciar con f de x porque así lo reconocía el programa. Y más aún, vamos a seguir todavía utilizando el programa porque nos va a ayudar en este análisis profundo. Entonces, supongamos que se tiene una función f de x. Muy bien. Entonces, la derivada, ok, será representada como, y ojo, para evitar la parte de las repeticiones de palabra, déjenme ponerlo así. Aquí se tiene, supongamos, f de x, una función, la derivada será representado, y fíjense bien, número 1, notación fraccionaria. Entonces, ¿qué es esto de la notación fraccionaria? Bueno, pues va a ser literal una fracción, y le vamos a poner aquí df de x. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a que nosotros tendríamos que leerlo como d derivada de f con respecto a x. Entonces déjenme ponerlo así. Se lee como derivada, y déjenme ponerlo entre comillas, derivada de f con respecto a x. Y entonces ahí tendríamos una manera de cómo se lee esta notación. Número 2, tenemos la notación prima. ¿Qué es la notación prima? Pues no es otra cosa más que colocar al lado de la f una comita arriba y se pone aquí la x. Y entonces, aclaro, aquí tendríamos nosotros que se lee como, y fíjense bien, sería f prima. Ojo, se llama así, pero lo que está denotando, en otras palabras, es la derivada de una función, ¿sale? Entonces, no hay por qué espantarse, es solamente otra manera de escribir a la derivada. Usualmente para, por ejemplo, las ingenierías se manejan una combinación de la notación fraccionaria versus prima,
pero en sí para las carreras que son del área económico-administrativo, siempre se utiliza por simplicidad la notación prima, pero no está de más que ustedes vean que existe dos formas, aunque la que vamos a ocupar es más la notación prima, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con lo que acabo de comentar. Ok, anótenlo por favor para continuar. Ok. Muy bien, me dice que tengo menos de un minuto, entonces vamos a dejarle hasta aquí, vamos a nuestro primer receso y cuando regresemos vamos a empezar con los ejemplos, ¿vale? No olviden conectarse por el mismo enlace al que ingresaron. Ahorita nos vemos.